Acaba de salir canción de Ariana Grande que se llama Hate That I Made You Love Me, ¿sí? Odio haberte hecho amarme, si no me equivoco. Y vi los 10 primeros segundos del videoclip y quedé bastante impactada por la temática que decidió usar Ariana para hacer este videoclip. Y después fui a buscar la letra, obviamente porque necesitaba saber de qué hablaba y la letra va un poco relacionada con una relación muy complicada. Vamos a verlo. Vamos a verlo juntos. Aclaro que es un videoclip bastante impactante teniendo en cuenta todo el tema de la violencia de género, ¿sí? Y de que en este momento, por lo menos en Argentina, está siendo un tema que está muy sobre la mesa porque acaban de pasar unos hechos muy terribles que seguramente incluya en algún momento del video para comentarlo. Vamos a ver el videoclip de Hate That I Made You Love Me. Es tremendo lo bien que actúa Justin Long en este videoclip. Tipo, de verdad. La intro me hizo acordar mucho cuando lo escuché por primera vez el pedacito este a BoJack Horseman. No sé si vieron la serie BoJack Horseman, que es bastante surrealista y trata temas bastante fuertes. No sé si les suena parecida la música, el principio de la música a la intro de BoJack. Es muy parecido. No sé si fue adrede o no, pero suena similar. Y por más que es simbólico, ¿sí? Lo que estamos viendo es a Justin Long, o por lo menos lo que se ve hasta ahora, capaz que después hay un plot twist, pero lo que estamos viendo es al tipo este que claramente mató a Ariana, su pareja en el videoclip, y la enterró. Y después vemos a Ariana como caminando un poco por un sótano en donde hay cosas de recuerdos y todo. Que puede ser ese paso por la conciencia previo a morir o lo que sea, ¿sí? Es como... es muy fuerte la imagen, la primera imagen con la que arranca el video, que es él enterrando a una mina. ¿Me entendés? Es él enterrando a su pareja. Digo, y creo que Ariana no da puntada sin hilo y que es un tema que no solamente está pasando acá en Latinoamérica, sino que estoy viendo muchísimo, quiero usar este video para hablar de esto. Estoy viendo muchísimo videos de mujeres contando cómo sus exparejas, ¿sí? O sus parejas actuales, y lo cuentan algunas como si fuera una gracia, cosa que a mí no me parece gracioso para nada, no les pegan, como agradeciendo que no les peguen, como si fuera algo normal que te pegue tu pareja, sino que cuando se enojan con ellas, les rompen cosas. Y vos podés ver videos de chabones, de tipos, rompiéndole cosas que las mujeres, sus parejas valoran, como carteras, zapatos, una prenda de ropa. Y yo me pregunto, ¿en qué momento nos fuimos tan a la mierda, de verdad? O sea, horrorizada estoy estos últimos días. Horrorizada por todo lo que está pasando, pero horrorizada porque se normalizan en redes sociales cosas que no son normales, que no están bien. Lit like the sky, turn tears into diamonds, not good at goodbyes, just know that I will find my
lo persigue la culpa, que es un poco lo que podemos ver. Ariana persiguiéndolo a él no es Ariana persiguiéndolo a él, sino que es su propia conciencia, haciéndolo cargo de lo que acaba de hacer. Ya está hecho. O sea, da igual que te persiga la culpa después, amigo. And I can see right through, like shadows on the moon. It's all bad news. Me gusta muchísimo el contraste de lo que está contando Ariana en la historia. Esto de la relación tóxica que mantienen estas dos personas, en donde ella lo hace amarla y después no puede salir de ahí, porque un poco si busca la traducción de la letra habla de eso. Y la voz suave de Ariana, que en ningún momento explota así potente, sino que siempre es como súper suave, súper cálida, tiene momentos de aireados arriba muy lindos. Sí, es inmortal, el hijo de puta. Yeah, I hate that I made you love me. Sorry if I made me type. Yeah, I hate that I made you love me. 'Cause I barely tried. Yeah, what's happening now? You studied my crown and borrowed my body. Muy lindo esa doble armonía de ella cantando en una voz súper profunda, oscura, y tiene una armonía de ella misma en una voz alta. ¿Tiene autotune? Preguntan acá. No. No. Ariana canta increíble, no necesita nada. One kiss by the sun and cold like the wind. I'd be stuck in honey. Know that I will find my way from you. I guess it's kinda cute how you like me where you are, but I can see right through it. Ooh, just come to eclipse the moon, 'cause it's all bad news. Yeah, I hate that I made you love me. Sorry if I made me a type. Yeah, I hate that I made you love. Es visualmente bastante impactante el video. Yo no sé si soy yo, que estoy como un poco conmocionada por todos los casos de violencia de género que se están sucediendo actualmente, no solo en mi país, sino en todos lados. Eh, pero lo siento como, no sé si están de acuerdo conmigo, pero lo siento como visualmente muy impactante. Sobre todo eso, el contraste de el video, que pasa de todo y nada es bueno. Y la voz de Ariana, que es imperturbable, súper suave, tiene como, tiene como momentos de riff ahí como muy tranquilos. Es como, el contraste es bastante impactante. Me 'cause I barely tried. I felt your projections when you felt so insecure. Tell me why is it this way? Aparte, es Michael Myers, boludo. No se muere más. Es impresionante. Es increíble. So hate to see women endure. Is it really my fault you all gave me a heart of your own accord? I don't really think so. I hate that I made you love me. Sorry if I made me a type. Yeah, Sí, es un poco yerba mala nunca muere también, sí. No sé cómo se dice en otros idiomas esto. Pero sí, absolutamente. Otra cosa que también estuve viendo, que voy a meter el tema porque me parece interesante. Petal se llama en la cafetería, como el nombre del nuevo disco. Em, estos comentarios. El otro día vi también no era un video, sino una publicación en Instagram, en donde hablaban de que otras formas de violencia de género eran que el hombre, cuando se enojaba con su pareja,
y manejaba, se ponía a manejar súper rápido para asustarla y mostrarle que quién tenía el poder realmente. Em, y no puedo creer que existan cosas así. O sea, sí, lo creo, ¿eh? Para mí el video está en el infierno él. Puede ser. Puede ser que a partir de que choca el auto, está en el infierno, decís vos. Podría ser. Hate that I made you love me, 'cause I'm barely trying. Yeah, I hate that I made you love me. Sorry. Para mí simplemente estamos dentro de la conciencia de él. En este momento. Pero puede ser la otra teoría. Sorry if they need time. Yeah, I hate that I made you love me, 'cause I'm Y siento que estamos dentro de la conciencia de él porque, ¿ves? Él las ve a todas como si fuera ella. Pero después cuando hacen una toma de arriba, es otra gente. Entonces puede ser que sea dentro de la conciencia de él. A ver, ¿cuál es el plot twist de todo esto? Igual lo que me gusta de Justin Long, este actor, es que puede hacer de villano en esta, como acá, que parece un loco y un malo, y después te puede hacer un personaje súper dulce. ¡Buenísimo! Esto tiene que ser una referencia, mini referencia a millennials que hayan visto Jeepers Creepers. ¿Vieron Jeepers Creepers alguna vez? Es una película viejísima en la que Justin Long tenía, no sé, 15 años, 18, y es el protagonista. Y se cae por un pozo, o sea, en un momento los están persiguiendo, bueno, no voy a darles tipo, no voy a darles como spoilers, pero, ay, me tiraron el directo. Bueno, se cae por un pozo y hay una escena muy parecida. Muy parecida a esta. Bueno, me han bloqueado el directo. Esto estoy haciéndolo en directo. Así que me han bloqueado temporalmente la emisión. No importa. Si se estaban en YouTube mientras estaba haciendo este análisis, se lo ven cuando lo subo el video. Me gusta muchísimo que se dé vuelta la torta y al final él termine siendo víctima de su propia víctima. Espectacular. Temazo. Muy bueno, muy bueno. Ya quiero escuchar el nuevo disco de Ariana, me encantó. Me encantó.